gracias por acompañarnos. A Ileana, por supuesto, por esta iniciativa de esta actividad, al doctor Mijangos, quien hoy nos acompaña en una conferencia magistral titulada El fracaso de la República Católica 1824-1859, a los estudiantes de México Independiente 2, gracias también por acompañarnos y por la disposición, a quienes también vinieron de otras clases y externos, profesores, también gracias por venir. Pues realmente nos encanta que nos acompañen, nos encantan estas iniciativas y en lo que les podamos apoyar con gusto. Transmitimos por Facebook Live para los que se quieran sumar, siempre con comentarios y vemos si hay alguna pregunta. Sí. A los dos, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Laura, por ser tan receptiva con este tipo de iniciativas. Y esta actividad corresponde a la clase de México Independiente 2, en donde, bueno, hemos estado revisando estos temas sobre la cuestión de liberales, conservadores, la formación del Estado-Nación en el siglo XIX, etcétera. Y bueno, justamente le invité a Pablo para que él, como experto en la materia, pues nos diera su punto de vista de un tema que ha estudiado durante muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, se los presento en general. Él es el doctor Pablo Mijangos, es licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Desde 2009 se ha desempeñado como profesor investigador en la División de Historia del CIDE y sus principales áreas de interés son la historia de la respuesta eclesiástica a las revoluciones liberales del siglo XIX, la historia del derecho y las instituciones y la historia comparada México-Estados Unidos. Es autor de los libros El nuevo pasado jurídico mexicano, The Lawyer of the Church, La Reforma y Entre Dios y la República, la separación Iglesia-Estado en México siglo XIX. Su más reciente obra es la Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia, que formará parte de la colección de historias mínimas del Colegio de México, que actualmente se encuentra en prensa. Pues muchas gracias, Pablo, por estar aquí y bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias al Departamento de Historia de la Ibero por la invitación y sobre todo a mi querida amiga Ileana Quintanar por considerarme para esta iniciativa que creo que puede ser útil para todos. Bueno, la conferencia que quiero darles es más que nada una charla. No se crean que traigo aquí un texto que les voy a leer durante una hora. No soy tan cruel. Y lo que de lo que les quiero platicar es simultáneamente pues de uno de los grandes dramas, uno de los grandes temas del siglo XIX mexicano, y simultáneamente pues cómo lo he tratado de ir respondiendo a través de mis investigaciones. Todavía la pregunta central de la que quiero hablarles es una pregunta que todavía no puedo responder completamente, pero creo que poco a poco he ido logrando entender mejor algo que inicialmente pues me dejaba muy perplejo, y sobre todo un tema en el cual las respuestas de la historiografía tradicional pues me parecían sumamente pobres. ¿Cuál es el tema central, la preocupación central un poco que ha estructurado muchos de mis trabajos sobre esta cuestión de la relación Iglesia-Estado? Pues es un problema que en apariencia es bastante simple, pero que no tiene una respuesta sencilla. Nosotros pues sabemos, ¿no?, que uno de los grandes temas del siglo XIX mexicano es justamente la separación Iglesia-Estado, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de la reforma liberal, ese es uno de los temas, o quizá el tema que inmediatamente nos viene a la mente. Pensamos en Juárez, el Estado laico, etcétera, ¿no? Y la cuestión es que si uno se pone a pensar dos veces ese tema, pues realmente se trata de un fenómeno fascinante de la historia de México, en el sentido de que no había nada necesario sobre ese fenómeno. Déjenme explicarnos. En primer lugar, hay que pensar que el México del siglo XIX, el México de la década de 1850,
seguía siendo un país abrumadoramente católico, con una sociedad abrumadoramente católico, donde esa cultura permeaba todos los estratos de la sociedad, ¿no? A veces me parece excesivo, ¿no?, representar como la existencia de una especie de élite liberal, todopoderosa, modernizante, vanguardista, etcétera, frente a un pueblo, pues, todavía muy tradicional. Me parece que esa dicotomía no nos lleva muy lejos. Pero además, no solo estamos hablando de un país que era abrumadoramente católico, estamos hablando de un mundo, de una época en la cual la regla eran todavía los estados confesionales, ¿no? En la década de 1850 es difícil pensar en ejemplos donde realmente hubiera una separación absoluta entre el poder civil y el religioso, ¿no? El caso que más se cita, el de Estados Unidos, pues era así, efectivamente, un país donde constitucionalmente el Estado tenía prohibido proteger a una religión, pero difícilmente había una separación total de lo político y lo religioso. En el caso del mundo católico, pues bueno, el fenómeno es todavía peor, ¿no? Entonces, ¿por qué en 1859 en México llegamos a ese extremo, ¿no? En un contexto de guerra civil, ¿por qué llegamos a la separación absoluta de iglesia y Estado, ¿no? Al punto de que va a ser uno de los elementos más característicos del Estado liberal mexicano? Y me parece que aquí la historiografía, pues desde tiempos, desde el último tercio del siglo XIX, desde la historiografía partidista del último tercio del siglo XIX, y en buena medida hasta el día de hoy, ¿no?, sigue repitiéndonos dos lecturas, ¿no?, que de alguna manera son cómodas porque nos permiten, digamos, saber en qué va a terminar la historia, pero que el problema es que no se ajustan realmente a la realidad histórica. La primera, déjenme definirla como una especie de choque entre fuerzas morales antagónicas, ¿no? Cuando pensamos, oye, ¿por qué se separó la Iglesia del Estado de México en 1859? Pues la respuesta más fácil es, bueno, pues porque el México del siglo XIX, al igual que en otros lados, el gran conflicto político era entre unos señores que querían el progreso contra otros señores que encarnaban la reacción, ¿no? Entre unos señores que querían la modernidad contra otros que defendían la tradición. En esa lectura, pues que es muy fácil de comprar y muy fácil de entender, en realidad pues ya no tenemos que esforzarnos demasiado para entender nada, ¿no? La misma idea de la contraposición de modernidad, tradición, progreso, reacción nos dice pues que el pasado tiene un sentido lineal, progresivo, ¿no? Ya sabemos de dónde a dónde van las cosas necesariamente, y entonces ya que tenemos esa trama narrativa, pues es lo único que tiene que hacer el historiador es como colocar a los personajes pues en el lugar que mejor les corresponda. Luego, pues eso puede ser una pesadilla en la práctica, pero digamos que ya nos soluciona bastante el asunto. Esa idea del choque entre fuerzas morales antagónicas, curiosamente, pues permea todas las historiografías partidistas. Yo les he dicho esto de modernidad, tradición, progreso, reacción, que son categorías muy presentes en la historiografía liberal, pero también la historiografía conservadora, a su modo, decía algo muy parecido, ¿no? Oye, ¿por qué se separó la Iglesia del Estado? Ah, pues porque había unos señores liberales que eran muy malos, ¿no?, que eran extranjerizantes, masónicos, todo lo que ustedes quieran, contra la verdadera esencia de la nación. Entonces, los primeros, movidos por un odio contra los segundos, pues traicionaron la identidad nacional, ¿no? Es como un lugar común de toda la historiografía conservadora y que de nueva cuenta nos presenta ese choque entre absolutos que define este momento histórico. De una manera un poquito más sofisticada, también la historiografía ha acudido a un concepto que en realidad en su significado actual es el que le definió la sociología del siglo XX, el de secularización, también para explicarnos este fenómeno, ¿no? Por secularización, digo, hay muchas definiciones, hay muchas maneras de entenderlo, es un concepto bastante problemático, bastante equívoco, ¿no? Yo creo que las mejores definiciones lo entienden pues como la
construcción progresiva de esferas de autonomía de lo religioso dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, la política secularizada, la cultura secularizada, etcétera, ¿no? Muchas veces cuando se habla de secularización también se asume pues que el pasado tiene un sentido, una trayectoria muy evidente, ¿no? Y entonces hablamos, a veces de manera implícita, a veces de manera explícita, de un proceso inexorable de secularización. Es decir, oye, pues conforme las sociedades se van volviendo más modernas, más complejas, más sofisticadas, ¿no? Donde hay más industrialización o más ciencia, la secularización va avanzando simultáneamente y entonces lo religioso pues se va quedando replegado. Poco a poco lo económico, lo político, lo social, lo cultural se van volviendo independientes de lo religioso. La secularización a su manera pues también nos da un caminito, ¿no? Entonces sabemos en qué va a terminar la historia o dónde va a terminar la historia. A veces le atribuimos, lo consideramos como algo bueno, oye, pues qué bueno que se secularice el mundo, o lo consideramos como un fenómeno inevitable, necesario de la historia occidental, de la historia universal, lo que sea, ¿no? Y en esa medida pues también nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Entonces ya decimos, oye, pues había un proceso de secularización, por lo tanto, pues tarde o temprano teníamos que llegar a este resultado. En el caso de México, pues fue antes, ¿no? Lo hicimos muy rápido porque había unos señores muy heroicos y muy modernos y muy progresistas, etcétera, ¿no? De alguna manera ambas narrativas encajan bien, ¿no? En sus versiones más presentables lo que nos dirán es que, pues es que los liberales eran muy modernos porque ellos lo que pedían era la secularización en el sentido que nosotros lo estamos entendiendo. El problema es que ambas respuestas son bastante problemáticas, ¿no? La primera, por algo que creo que la profesora Quintanar les ha señalado, porque si uno se asoma a la realidad, a la complejidad de los debates políticos, culturales del siglo XIX mexicano, es realmente muy difícil cortar el pastel y decir, mira, aquí empiezan los liberales, los puros, 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 y aquí empiezan los conservadores, los malos, 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 ¿no? En realidad, pues las trayectorias de los grandes actores de la época, pues son sumamente complejas, ¿no? Dependieron de muchas coyunturas, contextos, fueron evolucionando, ¿no? Su manera de pensar, fueron cambiando. Había gente pues muy anticlerical en la década de 1830, que para la década de 1850 era rabiosamente proclerical y viceversa, ¿no? Entonces, realmente es complicado, ¿no? Y creo que es muy simplificador hacer estas divisiones, ¿no? Los que encarnan el progreso contra los que encarnan la reacción. Yo sé que es una lectura pues muy cómoda, ¿no? Y nos permite vender documentales y novelas bestseller, etcétera, pero no sirve, ¿no? O por lo menos no se ajusta a la realidad histórica. O basta leer, por ejemplo, el libro magnífico de Erika Pani sobre el Segundo Imperio, para darse cuenta que en realidad estas distinciones no nos llevan a ningún lado. El problema también de acudir a la tesis de la secularización es que resulta realmente difícil advertir signos claros de esa secularización en la primera mitad del siglo XIX. Yo conozco algunos trabajos, algunos realmente finos, ¿no? Donde pues se trata de encontrar indicios, señales, signos de una futura o de un proceso de secularización en curso, pero si uno quiere indicadores así en bruto, ¿no? Que nos hable de una sociedad en proceso de secularizarse, pues no los va a encontrar, no los va a encontrar de entrada porque si uno lee la correspondencia, los escritos de todos los actores políticos de la época, liberales, conservadores, moderados, etcétera, en todos sigue estando presente de una manera muy profunda el discurso religioso, ¿no? Los invito a leer a Zarco, a Ocampo, a Ignacio Vallarta, entre el propio Ponciano Arriaga, ¿no? Citando así liberales, ¿no? de toda la vida, ¿no? Y los reto a que encuentren signos, indicios de un pensamiento secularizado, ¿no? Ahorita vamos a ver, en el caso de Ocampo,
lo lejos que estaba de esa mentalidad. Y eso estoy hablando de las élites ilustradas, que supuestamente eran la vanguardia de la modernidad, la secularización, el progreso, etc. Si uno lo ve ya en la vida cotidiana, en la vida de la sociedad, pues la vida cotidiana del mexicano de la década de 1830, 40, 50, no era muy distinta de la de sus antepasados un siglo antes, ¿no? Oye, pues la iglesia seguía siendo el punto que regía, o la religión más que la iglesia, ¿no? Perdón por ese error. La religión seguía siendo el punto pues que estructuraba la vida cotidiana, lo religioso permeaba todos los ámbitos de la vida social, de la vida comunitaria, y en la década de 1830, 40 encontramos problemas muy similares a los que había en la década de 1740 o 50. ¿No? Oye, pues sí, una sociedad campesina, muy religiosa, muy devota, que oscilaba pues entre la reverencia y el odio hacia el cura, ¿no? Que estaba litigando constantemente, donde había una religiosidad muy heterodoxa, donde la vida estaba en una tensión constante entre la salvación y las oportunidades de la carne y de la embriaguez, ¿no? Y en ese sentido me cuesta mucho pensar en una sociedad que realmente se estuviera secularizando. Ojo, en esta sociedad evidentemente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, había un anticlericalismo popular fuerte, ¿no? Al menos en algunas regiones del país, pero se trataba de un anticlericalismo que no era un fenómeno nuevo, era un fenómeno pues casi medieval, en el sentido de que dentro de la comunidad católica había un resentimiento, molestias, quejas por la conducta del clero, ¿no? Y en esa medida había también deseos de reformar esa conducta en bien de la comunidad. Y podríamos pasarnos hablando de más temas, quizá el ejemplo más socorrido para hablar de la secularización es el tema del diezmo, porque efectivamente la recaudación del diezmo disminuye a partir de 1834, pero eso se debió sobre todo a la abolición de la coacción civil, que también desde tiempos coloniales pues había sido una de las condiciones necesarias para recaudar ese impuesto, ¿no? Entonces, me parece que ninguna de las dos respuestas era plenamente satisfactoria. Y por lo tanto, desde que comencé a estudiar estos temas, me pareció importante por lo menos tratar de entender este problema, este conflicto, estos debates, esta época, en sus propios términos, dejar que el pasado hable y nos diga de qué iba realmente la cuestión y por qué terminó como terminó en la década de 1850. Para eso, pues, digamos que mi investigación ha seguido tres grandes pasos, ¿no? El primer paso, que fue el que trabajé en mi tesis doctoral, que más tarde se publicó como libro en inglés por la Universidad de Nebraska. El primer paso era tratar de entender a la iglesia de esta época, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar estos temas, ¿no? Digo, hoy es otra cosa, hoy creo que la historiografía sobre la iglesia católica, tanto en el siglo XIX como en la época colonial, el siglo XX, es bastante rica, es una especialidad pues muy pujante. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, ¿no? A principios de la década de 2000, todavía la historiografía eclesiástica pues era de dos tipos. Una era o la historiografía militante, ¿no? Descendiente de la de Mariano Cuevas, pues que hablaba de la historia oculta, que repetía todavía los temas, ¿no? del complot masónico y estas cosas. O también había una historiografía incipiente, ¿no? Para tratar de repensar la iglesia. Quizá en ese momento pues la obra más importante, que además a mí me influyó mucho, era la del doctor Brian Connaughton, que se había adelantado muchos años, creo, a los temas que todavía seguimos discutiendo hoy, ¿no? Pero, salvo por esa y algunos trabajos más, ¿no? Y algunos trabajos importantes más,
también la doctora Marta Eugenia García Ugarte ya estaba empezando a estudiar este periodo. En realidad sabíamos poco de la iglesia del siglo XIX, ¿no? Y entonces era todavía frecuente ver en muchos trabajos, ¿no?, la repetición de lugares comunes sobre esa iglesia tradicionalista, etc., ¿no? Y entonces, pues al empezar a estudiar la iglesia, ¿no?, también me topé con un personaje que me llevó a entender mucho mejor este periodo, pues que era como uno de estos supervillanos de la época, que sorprendentemente pues todavía pues nadie lo quería estudiar, o si lo estudiaba pues nada más repetía lugares comunes al respecto, que era un obispo muy importante de esta época, el obispo de Michoacán, Clemente Jesús Munguía, primer arzobispo de esa diócesis, ¿no? Y yo me topé con Clemente Jesús Munguía cuando estaba haciendo un trabajo sobre historia constitucional y estaba viendo pues libros sobre derecho constitucional de la década de 1840, y entonces me topé con un libro que se titulaba El Derecho Natural en sus principios comunes y sus diversas ramificaciones, y vi pues, oye, pues este es un libro de un eclesiástico, ¿no? Y de alguna manera pues yo ya tenía el chip programado para imaginarme qué es lo que iba a ver ahí, ¿no? Dije, pues debe ser puro argumento a favor de la reacción y la restauración, el tradicionalismo, etc. Y si uno se acerca a ese libro, un libro en 4 volúmenes, ¿no?, en realidad se trata de una obra escrita en diálogo, en conversación, pues con todas las escuelas racionalistas, modernas del derecho natural, a las cuales se les quiere dar pues un pasaporte, un carácter católico, y adaptarlas a la gran discusión o a las grandes discusiones del México de esa época. Entonces, me llamó la atención la obra de este señor, me llamó la atención el lenguaje que utilizaba, los temas de los que hablaba, y dije, pues puede ser una bonita investigación. También me topé con un ensayo pues de un gran historiador, ¿no?, pero en este caso pues fue el historiador con el que discutí en mi tesis doctoral, el doctor David Brading. Y Brading había escrito un ensayo muy elocuente sobre Munguía, donde presentaba a Munguía justamente con estas categorías de la historia de la Revolución Francesa como un obispo plenamente reaccionario, ¿no? Decía, Munguía es la reacción, es el representante de la reacción en México. Y entonces me chocó muchísimo que por un lado lo que yo había visto en el derecho natural, y por otro lado lo que decía David Brading de este señor, y dije, pues este puede ser un bonito tema de tesis, ¿no? Digo, eso me consolidó como mi fama de reaccionario por andar estudiando tantos años a este señor, pero estudiar el contexto, la trayectoria, la vida y obra sobre todo de Clemente Jesús Munguía me ayudó a darme cuenta de muchas cuestiones de este periodo. En primer lugar, me ayudó a darme cuenta que la iglesia de la primera mitad del siglo XIX, la iglesia católica en México en la primera mitad del siglo XIX, difícilmente podía ser una iglesia empeñada en mantener un status quo, en volver atrás el reloj, en ser verdaderamente reaccionaria. Por varias razones. En primer lugar, porque la iglesia mexicana, después de 1821, había logrado algo, pues, que en realidad pues, era un viejo anhelo del clero mexicano, pero que era impensable en la época colonial, y que era un cierto grado de autonomía frente a la potestad civil. Hay que recordar pues, que en la época colonial finalmente la iglesia estaba sujeta al regio patronato, ¿no?, y en esa medida, sobre todo en la época borbónica, pues era una potestad subordinada al poder real. Con la independencia nos quitamos al poder real de encima, y entonces por un momento la iglesia parece independizarse también. Esta es una idea pues que también había trabajado la doctora Berenice Bravo en
en su tesis de licenciatura, Berenice Bravo Rubio. Y entonces ese cambio fue muy importante porque esa autonomía incipiente de la que empieza a gozar la Iglesia mexicana a partir de 1821 va a ser una especie de conquista a la cual la Iglesia no quería renunciar. La Iglesia mexicana en 1830, 1840 no soñaba con volver al poder borbónico, no soñaba con volver a ese pasado idílico, pues que un reaccionario de verdad imaginaría. Más bien, la Iglesia mexicana se da cuenta de que la independencia le abría oportunidades para reconstituirse en el marco de un régimen republicano. En México, y al igual que en el resto de Hispanoamérica, vamos a encontrar un fenómeno que no es visible o no es tan frecuente en el caso de Europa. Vamos a tener un clero abiertamente republicano. Si ustedes piensan en la Francia de la Restauración, en España, no se diga, pues un cura republicano en la década de 1830, 1840, pues podía ser un cura extremadamente radical. En el caso de Hispanoamérica, esa es la regla, ¿no? Son republicanos porque el contexto ha cambiado completamente. También esta iglesia se encontraba en la oportunidad de reconstituirse y en la necesidad de hacerlo, porque pues, la guerra de independencia había traído grandes cambios en su vida interna. De entrada, pues muchas pérdidas económicas, ¿no? con las cuales va a tener que lidiar, sobre todo en la década de 1820 y 1830, pero también pues con la salida, con el fin del viejo patronato real, también hay un cambio en su liderazgo. Acuérdense que los primeros obispos mexicanos son los que nombra Gregorio XVI en 1831. Es decir, hay un cambio en la jerarquía, hay un cambio en el liderazgo, y también hay unas nuevas prioridades para la Iglesia mexicana a partir de ese momento. Eso es lo primero que me quedaba muy claro después de estudiar a Munguía. Digo, para que vean aquí al personaje, digo, yo tenía esta foto mientras estaba haciendo mi tesis doctoral, ¿no? Señora Munguía exigiéndome que terminara mi tesis, ¿no? con su rigor característico. Conforme más estudié a este señor, ¿no? que además era pues, un hombre extraordinariamente culto, un autor prolífico y sobre todo un intelectual, un hombre con una vocación más inclinada realmente hacia la docencia, hacia la polémica intelectual, mucho antes que pastoral, ¿no? Estudiando a este señor me di cuenta pues que definitivamente no tenía nada de reaccionario. Munguía y su antecesor al frente del seminario de Morelia, Mariano Rivas, habían encabezado en el seminario diocesano de Morelia una gran renovación de los planes de estudio, de los libros de texto, ¿no? Con la idea de que era necesario conciliar al catolicismo con las corrientes modernas del pensamiento filosófico, jurídico, etc. Esta conciliación, a juicio de Munguía, obedecía sobre todo a la necesidad, y él lo dice de manera explícita varias veces, de que la Iglesia debía responder a los desafíos de su presente y también a los ataques de sus enemigos con sus propias armas. Decía, la Iglesia, para estar realmente a la altura del conflicto, tiene que hablar el mismo lenguaje de sus adversarios. Una Iglesia que hablara el lenguaje o que todavía insistiera en las prioridades del siglo XVIII, XVII, XVI, estaba condenada a la derrota, ¿no? Por eso este señor, pues de una manera casi maniática, me atrevería a decir, ¿no? Durante una década escribe de absolutamente todo, ¿no? De lingüística, de ciencia, de derecho, de filosofía,
de retórica. La retórica es un tema que le obsesionaba, y sobre todo de derecho. Antes de ser cura, había sido abogado, Clemente de Jesús Munguía. Y por eso también su obra principal es una obra de derecho, pensada para los alumnos del Seminario Diocesano de Morelia, y una obra pues bastante influyente en su momento dentro del clero mexicano y particularmente dentro de la diócesis de Michoacán, una obra que ya les mencioné, la del derecho natural en sus principios comunes y sus diversas ramificaciones. Es una obra pues de un carácter sistemático, casi enciclopédico, de tonos muy racionalistas, donde se habla lo mismo de derecho civil que diplomático, que constitucional, penal, etcétera, pero donde en primer lugar hay una defensa muy explícita, muy clara del gobierno republicano, del sistema republicano de gobierno, también una defensa muy clara, muy explícita del constitucionalismo, de la idea de derechos fundamentales. Él habla del derecho a la seguridad jurídica, a la libertad, a la igualdad, obviamente dándole un cierto matiz, ¿no? Distinto al de otros autores pues de una afiliación mucho más liberal, pero también es una obra en la que, partiendo de esas premisas, es decir, partiendo de la premisa de que el constitucionalismo era algo bueno, de que la república era algo bueno, de que había una serie de derechos naturales, ¿no? Munguía también defiende una visión de la iglesia, o un proyecto de iglesia, si lo quieren ver de esta manera, para el contexto que estaba viviendo México. Lo que Munguía dice, en resumidas cuentas, es que, primero, la iglesia, él la define como una sociedad jurídica perfecta. ¿Qué diablos quiere decir eso? En el lenguaje del derecho de gentes de los siglos XVII, XVIII y todavía principios del XIX, el derecho de gentes pues es el derecho que regula las relaciones entre los pueblos, ¿no? Entre las gentes, entre las naciones. Pues una de las primeras cosas que había que responder es, bueno, ¿quiénes son gentes, quiénes son pueblos, quiénes son comunidades sujetas a este derecho? Y entonces una de las premisas de ese lenguaje era pues que solo aquellas comunidades que fueran perfectas, en el sentido de perfeccionadas, con todos los elementos que definen a un pueblo que fuera independiente, con sus autoridades, autosuficiente, etcétera, podía ser sujeto del derecho de gentes. Y entonces Munguía, retomando también una idea pues que había sido elaborada por primera vez por un jesuita del siglo XVI, Roberto Bellarmino, Munguía dice que la Iglesia Católica es una sociedad jurídica perfecta y por lo tanto tiene derecho a una plena autonomía en el marco de la República. Él lo que dice es que la Iglesia debía ser tratada por el Estado con las mismas prerrogativas con las que el Estado trataba a otros estados. Es decir, oye, pues así como el gobierno mexicano no se mete a decirle al gobierno de Estados Unidos quién debe ser su presidente o cómo debe gastar su dinero, así también debe tratar a la Iglesia, no debe intervenir en sus asuntos internos. Entonces, Munguía hace ahí un alegato muy elocuente, muy fuerte, a favor de la independencia de la Iglesia frente al Estado. Es decir, parece que por ahí nos acercamos al tema de la separación. Sin embargo, al mismo tiempo, Clemente de Jesús Munguía hace también un alegato a favor del mantenimiento de la protección oficial del catolicismo, es decir, del principio de exclusividad confesional. Acuérdense que desde la Constitución de Cádiz hasta la década de 1850, todas las constituciones habían dicho pues que la nación era católica, y no solo católica, exclusivamente católica, y que por lo tanto el gobierno tenía la obligación de proteger al catolicismo mediante leyes sabias y justas, y que además no podía estar permitida otra religión. Munguía hace un alegato a favor de esa idea, pero no la presenta necesariamente como una especie de derecho divino de la Iglesia, ni nada por el estilo, sino que él más bien dice que ese principio de exclusividad confesional obedecía a una lógica hasta cierto punto democrática. Déjenme explicar por qué. Lo que decía Munguía es que
en un país donde había diferentes, o en un país donde coexistían diferentes confesiones religiosas, pues era necesario que el Estado respetara o las tolerara a todas, ¿no? Y por lo tanto el principio de tolerancia debía estar en la Constitución. Munguía dice, sin embargo, que en un país que era sociológicamente, en la realidad, exclusivamente católico, el gobierno debía ser necesariamente católico y proteger a la Iglesia. Entonces, Munguía hace un alegato para, por un lado, preservar la homogeneidad católica de la nación y la protección estatal del catolicismo, y al mismo tiempo para alegar por la independencia de la Iglesia, una especie de exigencia contradictoria. Esas dos ideas van a ser clave al momento del gran enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia en la década de 1850. No me voy a meter a la dinámica de ese conflicto, simplemente voy a subrayar pues, que estas ideas que Munguía había elaborado en la década de 1840 van a ser la base de todas las protestas del episcopado mexicano entre 1855 y 57, y eventualmente de la propia condena de la Constitución de 1857, que es la antesala de la ruptura y de la guerra civil. Sin embargo, volviendo a la pregunta central, a mí lo que me enseñó Munguía es que claramente la Iglesia había cambiado, ¿no? Que la Iglesia difícilmente era tradicionalista, sino que la Iglesia estaba cambiando internamente en su liderazgo, en sus prioridades, etc., y también en su discurso, y que en esa medida no era una Iglesia con la que el gobierno pudiera lidiar tan fácilmente, ¿no? Por eso también son tan intensos y complejos los debates de la década de 1850. Pero la respuesta no se agota con eso, ¿no? Y pues sí, la Iglesia cambia, pero también había que entender el otro lado de la ecuación, que era pues el liberalismo y sobre todo el Estado, ¿no? Porque finalmente el adversario de la Iglesia durante la Revolución Liberal es el Estado, ¿no? Y bueno, también estaba la pregunta, ¿por qué el liberalismo se mete en conflicto con la Iglesia en una nación abrumadoramente católica, ¿no? ¿Qué ganaba o qué pedía el Estado? Y aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, una idea que fue formulada originalmente por el historiador norteamericano Charles Hale en su libro clásico sobre Mora. Hale insistía en que el liberalismo de la primera mitad del siglo XIX había tenido como su gran referente no necesariamente el modelo revolucionario francés, tampoco el norteamericano, sino sobre todo la política borbónica. Y en el tema central del conflicto con la Iglesia, la doctrina regalista. No sé quiénes hayan escuchado hablar de este término, pero el regalismo es una escuela, déjenme decirlo de una manera simple, rápida, una escuela de derecho público eclesiástico, según la cual los poderes que los reyes, que los monarcas del siglo XVII, XVIII ejercían sobre la Iglesia, los viejos poderes patronales, no eran una especie de concesión graciosa de la Santa Sede, sino que eran verdaderas regalías del poder soberano, ¿no? Que eran poderes intrínsecos a su carácter de soberano. Es decir, que el soberano podía intervenir en la Iglesia simplemente por el hecho de serlo. Por eso podía regular sus bienes, por eso podía intervenir en el nombramiento de los obispos, por eso podía intervenir en la delimitación de las diócesis y un larguísimo etcétera. Ese modelo sigue muy vivo en el México de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Ahí incluso hay un sector del clero que es regalista también, pero en particular el liberalismo le da continuidad y vitalidad a esa escuela de derecho público eclesiástico. ¿No? Si ustedes quieren entender a muchos de los liberales de la primera mitad del siglo XIX en sus propios términos, tienen que leer autores del siglo XVIII. Son los autores que realmente les están dando su lenguaje, sus argumentos, etc. Hay
ya tenemos una parte de la respuesta. Otra, muy evidente, muy clara, es que el Estado pues estaba interesado en intervenir en los asuntos eclesiásticos, particularmente en la administración de sus bienes, considerando la situación precaria de la economía mexicana después de la Guerra de Independencia y sobre todo el desastre de las finanzas públicas, ¿no? Para los gobiernos de todo signo, liberales, conservadores, de en medio, los que fueran, ¿no? La Iglesia pues era un recurso del cual se podían valer pues para sufragar las necesidades más urgentes del erario. Por eso también el lenguaje regalista, la idea de que se podía intervenir en la administración de los bienes de la Iglesia, pues era sumamente atractivo. Ese es un telón de fondo clarísimo de este proceso, ¿no? También los liberales, como sabemos muy bien, pues creían en la importancia de darle dinamismo a la economía nacional, de poner en circulación la riqueza agraria de la nación, y por eso pues eran muy críticos del estancamiento, entre comillas, de la propiedad agraria en manos de la Iglesia y de los pueblos, ¿no? Claramente hay también una beta económica del problema. Pero también había un tercer tema que me parece que es muy visible también en el discurso liberal y sobre todo en la práctica de gobierno. Y es que estamos hablando de una época de mucha inestabilidad política, tanto a nivel nacional como a nivel local, en la cual se están ensayando múltiples experimentos constitucionales. Es una época fascinante para la historia política, aunque sospecho que no tan fascinante para quienes la vivieron directamente, ¿no? Y en la cual también estamos hablando de un Estado recién creado, así, tratando de utilizar el lenguaje actual de algunas escuelas históricas, ¿no? En una fase poscolonial, ¿no? Y en la cual entonces las autoridades republicanas, las autoridades de la república recién creada, necesitaban consolidar su prestigio, su autoridad frente a la sociedad, ¿no? Entonces tenían que obtener dinero, tenían que garantizar las condiciones de gobernabilidad y sobre todo tenían que mostrar su autoridad frente al clero. Y eso me llevó a una segunda serie de trabajos, de estudios, que son pues los que reuní en este libro que acaba de salir sobre la separación Iglesia-Estado en México en el siglo XIX, en los cuales lo que traté de hacer es ponerme a estudiar algunas instituciones, algunas figuras de las que desaparecieron a partir de la separación Iglesia-Estado en 1859 y tratar de rastrear qué había pasado con ellas, ¿no? Por qué habían sido problemáticas y por qué el gobierno liberal había dirigido sus baterías contra ellas, ¿no? Déjenme citarles algunos ejemplos. Voy a empezar con el más obvio y luego, si me da tiempo, voy a abordar también algunos más. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿no? En la ley del matrimonio civil, ¿no? La ley del matrimonio civil, que es como uno de esos ejemplos paradigmáticos del fenómeno de la secularización, pues muchas veces ni nos sentamos a pensarla y la damos por hecho como, oye, pues sí, era una ley que buscaba secularizar y que buscaba darle al Estado el control del matrimonio, ¿no? Pero hay algo medio raro ahí, ¿no? Oye, ¿no se supone que era un gobierno liberal, secularizador, que privilegiaba los derechos individuales, bla, 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 ¿no? ¿Por qué diablos le interesaba tanto a los liberales que la gente se casara, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué en plena guerra civil los liberales les da por meter el matrimonio civil, ¿no? ¿Qué urgencia había, ¿no? En mitad de una guerra? Y entonces lo que hice fue ponerme a ver en los escritos de los propios liberales, de la generación de los liberales de la Reforma, qué habían dicho sobre el matrimonio y la familia desde la década de 1820 hasta la década de 1850, tratando de encontrar pues antecedentes o motivos para la ley del matrimonio civil. Y lo que me topé no fue necesariamente lo que yo esperaba inicialmente. Lo que me topé de entrada era
la persistencia de un discurso moralizante muy cercano al de la teología moral católica en el pensamiento liberal. Si ustedes leen escritos de juventud de Vallarta, de Ocampo, de Arriaga, de Zarco, etcétera, ¿no? El propio Manuel Paino, etcétera, todos ellos parten de la premisa de que la sociedad no es un mero agregado de individuos atomizados y abstractos, sino que realmente la sociedad es la suma de familias, ¿no? Y que por lo tanto la familia es la base de la sociedad, ¿no? Digo, se llevarían muy bien con los del Frente de la Familia hoy día. Y no solo eso, también parten de la premisa muy clara en el pensamiento católico de que la única manera legítima, válida de crear una familia es el matrimonio. Entonces uno pensaría, oye, pues ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la cuestión? Y entonces, donde realmente estaba el problema era que los liberales denunciaban que en buena medida el desorden público, la inmoralidad reinante, el declive de la nación, pues que ellos les había tocado presenciar a lo largo de su vida, obedecía sobre todo a que esa célula básica de la sociedad no estaba funcionando. Vallarta, por ejemplo, en un texto de juventud en la escuela lo dice pues de una manera sumamente elocuente, pero todos los demás personajes también. Melchor Ocampo, por ejemplo, ¿no? Que pensamos pues el liberal más puro del mundo, ¿no? Melchor Ocampo, uno de sus momentos estelares en la escena nacional, tuvo lugar en 1851, cuando Melchor Ocampo pide que se supriman las subvenciones parroquiales, ¿no? Las subvenciones parroquiales era pues, lo que tenían que pagar los feligreses, la gente por los servicios religiosos, ¿no? Por bautizos, por matrimonios, por entierros, ¿no? Y en esa iniciativa que hace para promover la supresión de las subvenciones parroquiales, toca directamente el tema del matrimonio y hace toda la cadena argumentativa para decir, pues sí, fíjense, el país es sumamente, es un desastre, el país es inmoral y esto se debe a que pues las familias no funcionan, hay muchas uniones ilegítimas, muchos hijos ilegítimos, concubinatos, y eso se debe a que la gente no se casa. ¿Y por qué la gente no se casa? Pues porque el clero es muy corrupto, el clero le encanta vivir cómodamente, ¿no? El clero es muy fifí, para decirlo en el lenguaje actual, ¿no? Y por lo tanto es necesario restaurar al clero a su virtud, a su pureza primitiva, y parte de ese esfuerzo es suprimir las subvenciones parroquiales y de esa manera permitir que la gente se case gratis, ¿no? No tendrían por qué cobrar los curas por el sacramento del matrimonio, ¿no? Eso además es simonía dentro del pensamiento católico. Esa idea de Ocampo la repite también Ponciano Arriaga 10 años antes, la va a repetir Francisco Zarco en 1855 al comienzo de la Reforma, y un montón de autores más. Es decir, para ellos era importante que la gente se casara porque era la única manera de moralizar a la sociedad, ¿no? Por eso mismo, en 1859, ya después de que Juárez decreta la separación Iglesia-Estado, pues, ¿cuál es la justificación de la ley del matrimonio civil? No sé si la hayan leído, las circulares que escribe el ministro Juan Antonio de la Fuente. Lo que dice Juan Antonio de la Fuente es que era urgente hacer una ley del matrimonio civil porque a raíz del juramento constitucional, de la separación Iglesia-Estado, los curas no estaban casando a la gente que había jurado la Constitución, había muchas situaciones escandalosas y eso pues podía ser terrible para la salud moral de la República. Por lo tanto, el Estado tenía que asumir directamente la tarea de asegurar que la gente se casara y fuera moral. Y de eso se trata la ley del matrimonio civil. Es una ley que no está pensada con una idea progre, ¿no? De decir, oye, pues que la gente se case y sea feliz, ¿no? Básicamente traslada toda la institución del matrimonio canónico a la esfera civil, le da a los oficiales del registro civil el papel pues que habían tenido tradicionalmente los curas, e incluso les dice, acuérdense la famosa epístola de Melchor Ocampo, es decir,
un artículo larguísimo de la ley donde les explica cómo hay que moralizar, cómo los oficiales del registro debían moralizar a quienes estaban contrayendo matrimonio. Ejemplo, déjenme ponerles otro ejemplo interesante. Hay dos que por razones de tiempo me voy a tener que saltar. El fuero eclesiástico. ¿Qué es eso del fuero eclesiástico? El fuero eclesiástico era el privilegio que tenían los miembros del clero de ser juzgados únicamente por sus pares. Como ustedes saben, pues desde la época colonial existían una serie de tribunales de la Iglesia, ¿no?, que tenían una jurisdicción muy amplia, relacionada sobre todo con temas eclesiásticos, espirituales, pero sus tribunales también tenían competencia en todo lo relacionado con el llamado fuero, ¿no?, con el fuero eclesiástico. Y eso le daba a los tribunales eclesiásticos una competencia muchísimo más amplia, en la medida en que por virtud del fuero eclesiástico, cualquier litigio donde estuviera involucrado un miembro del clero tenía que ser resuelto por un tribunal eclesiástico. Pues ustedes pueden pensar, a lo mejor no había tantos casos de este tipo. El libro que hizo la doctora Berenice Bravo sobre el arzobispado de México en la época del arzobispo Manuel Posada, un libro extraordinario que se lo recomiendo mucho, tiene un estudio sobre pues, todos los litigios que hubo en el arzobispado durante 6 años, ¿no? Y ella demostró, pues, después de hurgar en todos los expedientes del Provisorato de México, que cerca del 34% del clero del arzobispado, nada más de un arzobispado, estuvo involucrado en litigios judiciales en 6 años, ¿no? Es decir, estamos hablando de una sociedad muy litigiosa y además pues, de una sociedad que era profundamente católica, pero pues que por 1000 razones, ¿no?, entraba en conflicto con el clero constantemente, ¿no? Y este tipo de litigios podían tener que ver con cuestiones penales, ¿no?, con delitos, pero también podía tener que ver con contratos, herencias, toda clase de litigios ordinarios, y eso le daba a los tribunales eclesiásticos una importancia muy grande, ¿no? Segundo punto de contexto, también debemos considerar que en esta época, algo que se nos olvida mucho, porque estamos pensando nada más en caudillos y presidentes, hay que acordarse que la administración, ¿no?, el gobierno en esta época, en realidad era bastante débil y bastante precario, ¿no?, y que muchas formas de gobierno que venían del antiguo régimen, de lo que entre comillas llamamos el antiguo régimen, todavía tenían mucha continuidad, y una de estas instituciones que todavía tenía mucha continuidad era justamente el papel de los tribunales, ¿no? En las sociedades del antiguo régimen, los tribunales tenían un papel importantísimo en tanto garantes del orden, de la armonía, de la estabilidad social, como el lugar donde se resolvían muchos conflictos sociales, y en esa medida los poderes judiciales eran una pieza muy importante del orden público y del Estado. Creo que una de las grandes deficiencias de nuestra historiografía sobre el siglo XIX es que no le hemos dado el papel suficiente a los tribunales en la vida social, ¿no? Bueno, pues si consideramos que los tribunales todavía seguían siendo muy importantes y que el clero tenía estos tribunales eclesiásticos cuya jurisdicción era bastante amplia en virtud del fuero, nos damos cuenta de que el tema del fuero no era un asunto menor para la gobernabilidad del país. Y entonces me puse a revisar pues tanto fuentes de archivo como manuales jurídicos de la época y me di cuenta de 3 asuntos que desde la década de 1820 se señalaban contra la permanencia del fuero eclesiástico y que no tenían que ver con el tema de la igualdad, ¿no? Muchas veces nos vamos con la finta del discurso y decimos, no, pues es que el fuero violaba la igualdad. No iba por ahí el tema. El tema iba más bien, primero, por un asunto que tenía que ver con la arquitectura del Estado y del orden jurídico, que era el anhelo de uniformar la legislación y la práctica forense. Pues para todos los gobiernos les interesaba que los tribunales funcionaran bien, que las disputas se resolvieran de una manera clara, ágil, expedita, y en esa medida tener coexistiendo dos órdenes jurídicos distintos, ¿no?, el de la Iglesia y el del Estado,
creaba un cortocircuito, impedía esa uniformidad de la legislación y del derecho procesal. El segundo tema es que también los autores de esa época y el gobierno decían pues que naturalmente una de las consecuencias del fuero eclesiástico era que pues el clero solía ser bastante indulgente con sus propios miembros, lo cual en muchos casos no era tan problemático, pero piensen en una época pues inestable, violenta, ¿no?, en la cual se insiste mucho en la fuerza del crimen y de los bandoleros, el mensaje social que eso transmitía. Oye, pues hay criminales que por el solo hecho de ser del clero, pues viven en la impunidad. Y el Estado, para asegurar la gobernabilidad, lo que tendría que mostrar es que se castiga a los delincuentes. Digo, eso les debe, yo creo que nos hace eco todavía, ¿no? Entonces también esa era una crítica a la permanencia del fuero eclesiástico. Y por último, estaba también el tema de que estos tribunales de la Iglesia, en la medida en que estaban asumiendo o querían exigir una cierta autonomía frente al Estado, pues también en muchas ocasiones humillaban a la potestad civil, no reconocían su poder, no reconocían su soberanía, y esos conflictos desdibujaban mucho a la autoridad frente a la sociedad, es decir, eran una verdadera amenaza a la gobernabilidad. Es por esa misma razón, ¿no?, pues que el primer bombazo de la reforma lo da el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855, cuando no suprime por completo el fuero eclesiástico, pero lo restringe de una manera pues que no se había hecho históricamente, ¿no? Juárez dice en ese decreto que a partir de ese momento los tribunales eclesiásticos dejarían de conocer de negocios civiles y que en el caso de los criminales el fuero sería renunciable, ¿no?, con lo cual reducía dramáticamente la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos. Juárez nunca llegó a escribir una exposición de motivos sobre esta ley, pero insistió sobre todo en el último punto, particularmente en sus memorias, en sus famosos apuntes para mis hijos, donde dice, ¿no?, recordando una historia de su juventud, que la única manera, ¿no?, de afianzar el poder de la República era justamente ponerle un freno a estos tribunales privilegiados, ¿no? También había pensado en dos ejemplos más, el de la censura de libros prohibidos y el de los recursos de fuerza, pero ese, si quieren, en las preguntas lo tocamos. Pero hay un punto adicional en este tema de la gobernabilidad que sí me interesa tocar, ¿no?, que es otra de estas figuras que existía en la primera mitad del siglo XIX, que era el juramento de las constituciones. Desde 1812 hasta la década de 1850, una de las prácticas tradicionales, ¿no?, en todo el orbe hispánico, era que se debía jurar obediencia a la Constitución, sobre todo a aquellos encargados de aplicarla. Y el juramento no era lo que nosotros entendemos hoy día. Hoy día pues nada más nos viene a la mente pues lo que hace el presidente, ¿no?, de juro, guardar obediencia, etcétera. Pero pues todos sabemos que pues muchas veces son palabras que se van con el aire, ¿no? En el siglo XIX el juramento tenía un carácter mucho más solemne y verdaderamente religioso, ¿no? Se juraba, ¿no?, acuérdense, el segundo mandamiento que dice no jurarás el nombre de Dios en vano, se juraba de una manera religiosa ante las Sagradas Escrituras, con un crucifijo, en una ceremonia pública, justamente para darle más fuerza a la Constitución. Es decir, aquel que no respetara la Constitución que había jurado estaba cometiendo un pecado, no solo ante Dios, sino frente al resto de la comunidad. Por eso mismo, cuando invocando pues las razones que había desarrollado Munguía, entre otros, ¿no?, en la década de 1840, sobre la independencia de la Iglesia frente al Estado, etcétera, cuando el clero mexicano condena la Constitución de 57 y prohíbe a los feligreses que juren obediencia
a la Constitución, so pena de excomunión, pues se abre literalmente la caja de Pandora en el país, ¿no? Porque una ceremonia republicana que expresaba, yo creo mejor que ninguna otra, qué tan profundamente estaban imbricados el orden civil y el religioso, en ese momento el clero lo que hace es pedirle a la población, o en este caso a todos los funcionarios públicos del país, es decir, a todo aquel que viviera del erario público, que tomara partido entre la Iglesia y el Estado, ¿no? En ese libro pues recojo un trabajo que hice sobre, que es una primera aproximación porque en realidad pues utilicé fuentes sobre todo del Archivo General de la Nación y fuentes del archivo de Mariano Riva Palacio en la Universidad de Texas, pero realmente habría que sumergirse en cada archivo municipal, en cada archivo estatal, cosa pues para la cual no alcanza mi presupuesto de investigación, pero nada más con esas fuentes, con lo que hay en el Archivo General de la Nación, el de Mariano Riva Palacio y también un muy importante, el de la Secretaría de Defensa, pude hacer un primer mapa, un primer esbozo de dónde se había jurado la Constitución sin problemas y dónde no. Y entonces encontré muchísimas actas de juramento de la Constitución, sobre todo en el norte del país, que en esa época concentraba alrededor del 15% de la población nacional, en la costa del Golfo, particularmente en el estado de Veracruz, y también en el estado, en algunas partes del estado de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca, ¿no? Es decir, en los lugares donde que nosotros tradicionalmente asociamos con la geografía liberal. También encontré, sobre todo en los reportes de defensa y del general Mariano Riva Palacio, los lugares donde había sido muy difícil que se jurara la Constitución en ceremonias públicas porque la exigencia de jurar la Constitución había desatado motines, protestas, rebeliones, etc. Y esa parte coincidía fundamentalmente con el centro occidente del país, que es el mapa que está del otro lado, ¿no? Los puntitos son lugares donde hubo motines, disturbios como consecuencia del juramento de la Constitución. ¿Por qué me pareció importante o por qué me parece importante traer esto a colación? Porque también esta institución del régimen confesional, que era el juramento, dadas la combinación de factores hacia 1857, había ilustrado cómo el país estaba realmente dividido en dos, la sociedad estaba dividida en dos, estaba realmente polarizada, ¿no? Yo creo, nunca he podido encontrar un mapa así, pero yo estoy seguro que cuando el presidente Comonfort, ¿no?, decide dar un autogolpe de Estado en diciembre de 1858, estaba pensando justamente en eso, ¿no? Estaba viendo cómo a todo alrededor de la Ciudad de México había muchísima inestabilidad y protestas como consecuencia todavía del juramento de la Constitución de 1857. Es en parte por esta razón por la cual Juárez, cuando declara la separación Iglesia-Estado, entre una de las cosas que suprime es justamente los juramentos, ¿no? A partir de Juárez, el juramento se va a reemplazar por lo que propiamente sería una promesa de obediencia, es decir, por una especie de juramento secular desligado, ahora sí, de lo religioso. Y eso lo hace pensando fundamentalmente en este conflicto religioso de conciencia que estaba viviendo el país. Entonces, en estos trabajos, finalmente, pues lo que encontré era justamente la preocupación por la gobernabilidad, por el orden y por el fracaso de la República Confesional, ¿no? No encontré realmente en esos trabajos una preocupación secularizadora o liberal, como muchas veces la entendemos hoy día, pero sí una verdadera obsesión por asegurar la gobernabilidad del país. Incluso si ustedes leen el manifiesto a la Nación del 7 de julio de 59, en el cual Juárez anuncia la separación Iglesia-Estado, su justificación tiene que ver con una cuestión de gobernabilidad y viabilidad del Estado. Juárez lo que dice es que ninguna constitución liberal se podría consolidar en el país mientras se mantuviera la unión Iglesia-Estado y mientras lo que él llama los elementos de inmoralidad, de desorden, de hipocresía, pudieran seguir desafiando a la República.
Estas dos respuestas entonces me han ayudado a entender mejor la separación, pero hay un tercer factor, ¿no?, que es el que sigo estudiando y que yo espero que dentro de unos 5 o 6 años pueda sacar otro libro, que tiene que ver con el contexto global más amplio y con las transformaciones del catolicismo a nivel mundial y cómo impactaron en un tema que muchas veces se nos pasa de largo, pero que es fundamental, que es la negociación del concordato entre México y la Santa Sede. Un concordato es fundamentalmente un acuerdo entre un Estado, el Vaticano y la Santa Sede, en el cual se regulan o se acuerdan cuestiones relativas al gobierno temporal de la Iglesia en un respectivo país. Es decir, ¿cuáles son los temas de los concordatos? Los bienes de la Iglesia, la educación religiosa, el nombramiento de obispos, el nombramiento de los sacerdotes, y un muy largo etcétera. Es decir, los mismos temas que en México se estaban discutiendo a muerte en esta época. Bueno, no son temas exclusivos de México, eran temas de todo el mundo católico, e históricamente, pues, la figura que se había utilizado para solucionarlos, para negociarlos, era la del concordato. Y en esa medida, desde la independencia, desde 1821 hasta el estallido de la Guerra Civil, los gobiernos mexicanos habían estado preocupadísimos por negociar un concordato. Era la salida justamente a esas disputas entre las pretensiones, necesidades, exigencias del gobierno y las pretensiones, necesidades, exigencias de la Iglesia mexicana. Por lo tanto, me parece fundamental rescatar a fondo pues cuál fue la experiencia de las sucesivas misiones diplomáticas mexicanas en Roma, que algunos autores ya las han tocado, sobre todo Marta Eugenia García Ugarte y otros más, ¿no? Pero que es necesario, me parece, releer estas fuentes y esa experiencia tomando en cuenta dos cuestiones. Uno, los puntos finos del concordato, porque se trata de negociaciones donde se discute pormenorizadamente cada coma, cada palabra, cada asunto, con un trasfondo jurídico, político, social muy fuerte detrás. Y también otra cosa que se nos pasa de vista, es decir, nosotros tenemos esta visión nacionalista en nuestra historiografía y pensamos que somos el centro del mundo. Y cuando la Santa Sede estaba negociando con las sucesivas misiones diplomáticas mexicanas, no solo estaba pensando en México, la Santa Sede estaba jugando un juego con 40 frentes abiertos simultáneamente. Y entonces, para la Santa Sede, negociar o discutir el tema de México podía tener implicaciones en toda su política americana y también en su política europea. En esa medida es un tema que hay que estudiar de una manera mucho más comparativa, transnacional y a escala global, es decir, con un contexto muchísimo más amplio, tomando en cuenta fuentes que van mucho más allá de lo mexicano. Bueno, esa es la razón pues, por la cual en este tema pues, voy lentísimo, pero creo que este también nos puede explicar muchísimo, ¿no? No me gustan las preguntas contrafactuales, pero creo que en este caso vale la pena hacerla. ¿Qué hubiera sucedido en México si, a semejanza de otros lugares, tanto en Europa como en el continente americano, se hubiera podido negociar exitosamente un concordato? ¿Hubiéramos tenido una guerra civil? ¿Hubiéramos tenido una separación tan drástica? No lo sé, yo creo que no. Bueno, ya por último, entonces, nada más termino esta presentación con algunas ideas básicas a partir de esto de la separación. Primero, lo que les había dicho hace un momento, es decir, tomar en serio lo que dice el presidente Juárez sobre las razones, las motivaciones de la separación en su manifiesto del 7 de julio de 1859. En segundo lugar, mostrar y enfatizar pues que si estamos hablando de un conflicto entre una iglesia que demandaba autonomía y simultáneamente protección y por el otro lado un liberalismo que exigía la continuidad de viejas políticas, que estaba preocupado por el tema de la gobernabilidad, esa separación difícilmente se traduce como
en una expulsión de lo religioso de la vida política nacional. Todavía en 1859-60, el propio Campo enfatiza la necesidad de subrayar la compatibilidad entre liberalismo y cristianismo, y de hecho apoya la formación, pues fracasada, pero apoya la formación de una iglesia nacional y reformada, ¿no? Uno de esos episodios que muchas veces no nos gusta acordarnos. Y en esa medida también me parece importante subrayar que la secularización, más que entenderla como una especie de espíritu hegeliano que nos va explicando todo y que mágicamente nos indica el camino, quizá yo los invitaría a pensar a la secularización no como la causa o el contexto, sino más bien como la consecuencia de largo plazo de la separación. Me parece que el proceso secularizador en México arranca como resultado de una reforma que tiene un resabio religioso todavía muy fuerte. Y es un proceso de muy largo plazo, ¿no? Hoy día pues podríamos discutir infinitamente sobre qué tan poco secularizados estamos. Digo, basta escuchar algunas conferencias mañaneras o tomas de protesta, ¿no? Pero todavía digamos que la secularización es un proceso inacabado, ¿no? Atribuir a la secularización un carácter como factor causal, ¿no?, de la separación me parece pues completamente anacrónico. Y por último también subrayar que para la Iglesia mexicana este momento de la separación también coincide con un fenómeno global más amplio, que es la romanización de la Iglesia mexicana y su vinculación mucho más fuerte que en cualquier momento de su historia previa a Roma y a las directrices de la Santa Sede, ¿no? Es decir, que también México, de una manera muy complicada, como se las he tratado de mostrar en esta charla, finalmente termina insertándose en esas corrientes globales del catolicismo a partir del Concilio Vaticano I. Pues bueno, con esto creo que todavía vamos bien para tener algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Yo nada más hacer un comentario. También una de las ideas que influyeron mucho para el matrimonio, para que se secular, bueno, supuestamente el matrimonio se convirtiera en civil, no la dan tanto los ideólogos de la segunda mitad del siglo XIX, sino Mora. Mora habla mucho del divorcio. Entonces una de las cosas que toca es que uno de los impedimentos también de que como no hay el divorcio en el catolicismo, ellos se quiere poner que la autoridad civil ponga el matrimonio civil y que haya divorcio, porque mucha gente, como no se atrevía a divorciar y no podía divorciarse, vivía en amaciato. Sí. Él le decía que también ahí estaba el descuaje de la sociedad. Sí, mire, qué bueno que toca ese tema, porque creo que también nos lleva justamente a una de las cosas que quería discutir. El trabajo que hice sobre el matrimonio civil empieza discutiendo justamente las ideas de Mora, que él sobre todo las escribe en 1837, después de su exilio, ¿no? Y Mora efectivamente es extremadamente vanguardista en el momento que él habla del divorcio, él habla del matrimonio civil, como ya se va a entender, en la década de 1860 o 70. La cuestión, lo que me parece importante subrayar ahí, es que uno de los problemas de la historiografía es que, y yo creo que ahí es un efecto, una consecuencia inesperada pues de la gran calidad de los trabajos de Charles Hale, ¿no?, es que hemos tomado a Mora como una especie de ejemplo paradigmático del liberal mexicano de la primera mitad del siglo XIX, y particularmente estos escritos posteriores a su exilio. Y en realidad, los argumentos que esgrime Mora en ese momento no se repiten entre los liberales de la década de 1830 y 40, y tampoco son los que terminan cristalizando en la ley del matrimonio civil de 1859, justamente por este tema que usted acaba de señalar, que es el del divorcio. En la doctrina católica tradicional, el rasgo distintivo del matrimonio, lo que lo hacía, como decían todos los juristas católicos y también los liberales, es que decían, es un contrato sui generis porque es un contrato indisoluble, ¿no? Y la ley del matrimonio civil efectivamente mantiene ese carácter indisoluble del matrimonio. La figura que introduce con el nombre de divorcio es muy parecida a lo que se conocía tradicionalmente como el divorcio eclesiástico, es decir, como una mera separación física
¿no?, a raíz de problemas que existían en la pareja. El divorcio, como nosotros lo entendemos y como Mora lo estaba entendiendo en 1837, el divorcio realmente se introduce en la legislación mexicana hasta la Ley de Relaciones Familiares de Carranza. Carranza es el primero que realmente permite disolver el vínculo conyugal, ¿no? Por eso mismo, justamente por este tema, me parecía importante subrayar cuál era la motivación, si no era el divorcio, si no era facilitar que la gente se divorciara o darle un control del Estado, ¿por qué los liberales les obsesionaba tanto, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué la ley del matrimonio civil es, bajo cualquier estándar, una ley tan extremadamente conservadora, ¿no? Si uno lee los manuales de derecho civil de la década de 1870, 80, 90, prácticamente hasta el estallido de la Revolución, lo que hacen los tratadistas de derecho civil es simplemente traducir a un lenguaje más moderno, más liberal, lo mismo que venía en todos los manuales de derecho canónico sobre los impedimentos para casarse, la forma de casarse, los deberes de los cónyuges y sobre todo el tema de cómo lidiar con el divorcio, entendido como separación física de los cónyuges, ¿no? Entonces ahí más bien yo creo que lo que tenemos que yo lo que creo que sería muy necesario es que a la hora de abordar el liberalismo tenemos que contextualizar mucho siempre estos personajes, ¿no? Y no tomar a pues, un hombre genial, brillante, que era José María Luis Mora, como el gran paradigma de ellos, ¿no? Porque finalmente Mora escribe esto desde el exilio, en un momento de radicalización y literalmente de lejanía de las realidades mexicanas. Los liberales que participan en el Congreso Constituyente de 57, ellos todavía están inmersos en esa cultura religiosa. Y a mí me quedó clarísimo leyendo a Ocampo y sobre todo a Zarco, ¿no? Zarco escribe unos textos muy extensos en agosto de 55, donde traza y justifica la necesidad de una reforma, y esos pues están todavía inmersos en una lógica absolutamente religiosa, donde incluso él presenta la inminente revolución liberal como parte de un momento de recristianización del país, ¿no? Entonces, en su opinión, para la segunda mitad del siglo XIX, pese a que tenían las bases de Mora, que Ocampo no le cae bien Mora, o sea, cuando lo trata dice, es un dogmático, no, hay una combinación entre el lenguaje eclesiástico y el lenguaje civil para, de alguna manera, el derecho hacer esa ley civil de matrimonio y otras leyes, no nomás esa, lo que yo le llamo transición brecha, ¿no? Que hay combinaciones en que no se rompe todo con totalmente la tradición, ni se rompe totalmente lo nuevo, y estos están entremezclándose. Completamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Claudia? Yo tengo una pregunta, el punto de la censura de libros, o sea, porque ya no se extendió ni nada, pero más o menos de qué va ese punto. Una cosa que también la historiografía no registra es que después de la supresión del Tribunal de la Inquisición en 1812, después en 1820, siguió vigente un sistema de censura de libros o de obras impías en el cual estaban involucrados tanto la Iglesia como el Estado. Y es un sistema pensado para las características de una república liberal y confesional al mismo tiempo, en el cual, por un lado, pues el Estado decía, oye, yo tengo la obligación de proteger a la fe mediante leyes sabias y justas y evitar pues la contaminación religiosa del país, y al mismo tiempo tengo la obligación de defender los derechos de la república, las libertades individuales, particularmente la libertad de expresión, las libertades de los empresarios, etc. Entonces, desde la época gaditana y en los años de Iturbide, se crea un sistema complejísimo para permitir que las autoridades persiguieran obras impías, ¿no? En el cual, pues, por un lado a la Iglesia le correspondía calificar la ortodoxia o heterodoxia de una obra, y al Estado le correspondía pues retirarla coactivamente del mercado, ¿no? El chiste es que ese sistema, cuando uno se pone a leerlo, pues era un sistema complicadísimo, porque de lo que se trataba era de proteger también no solo la fe, sino los derechos de los impresores, de los autores, de los libreros. Y entonces
era un sistema en el cual pues, los acusados de presunta heterodoxia pues, tenían que ser sometidos a un juicio con toda clase de garantías y de formalidades, con derecho de audiencia, con posibilidad de apelar, antes de que su obra pudiera ser calificada por la Iglesia como heterodoxa. Y además, bajo la idea del principio de legalidad, el Estado no podía perseguir ninguna obra hasta que la Iglesia no hubiera hecho toda esa tarea. ¿Cuál era el resultado en la práctica? Pues que en la primera mitad del siglo XIX se vuelve casi imposible perseguir obras heterodoxas e impías. Entendido por obras heterodoxas e impías fundamentalmente obras de carácter anticlerical u obras de tendencia o de filiación protestante, ¿no? ¿Por qué me pareció importante ese ejemplo? Porque para la Iglesia el fracaso de ese sistema era una señal, era un ejemplo clarísimo de por qué la república confesional no les estaba funcionando. Personajes como Munguía o como el arzobispo Labastida, ¿no? que son muy radicales en esto de pedir independencia y también protección del Estado, eran muy conscientes de que una de sus grandes demandas históricas, que era evitar la contaminación religiosa del país, pues el Estado no tenía la manera de asegurarla en la práctica, no solo por sus problemas para ejecutar las leyes, sino sobre todo porque las propias leyes eran absolutamente disfuncionales, ¿no? Por eso mismo, pues muchas veces el propio clero llegó a pedir, oye, pues por el bien del país mejor hay que quitar estas leyes, porque lo único que estamos logrando con esto es evidenciar que la ley no se cumple y que nosotros somos unos tarados, que podemos decir que una obra es heterodoxa y sigue vendiéndose como pan caliente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo entra en el proceso de separación del laicismo? Pues definitivamente no entra, ¿no? Yo creo que es un vocablo, un concepto anacrónico, que nos gusta mucho utilizarlo, ¿no? Porque pues ya sabemos que nos encanta utilizar a las figuras del pasado para darle cierta legitimidad a las discusiones del presente, pero si tú buscas la palabra laico en la década de 1850, 1840, pues todavía tiene un significado completamente a tono con la tradición católica, es decir, oye, pues ¿quién es laico? El que no forma parte del clero, ¿no? No existe el laicismo como lo entendemos hoy día, ¿no? Oye, como esta ideología secularizadora de afirmar el carácter laico del Estado. Si uno hablara del carácter laico del Estado en la década de 1850, lo más que se entendería es que, sí, que el Estado lo conduzcan laicos y no clérigos, ¿no? Pero no es realmente ese es el tema. Creo que el primero que realmente empieza a hablar del laicismo como nosotros lo entendemos hoy día es Justo Sierra en sus reconstrucciones de la Reforma, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero no es un concepto que esté presente en esta época y que creo que cuando lo introducimos, ¿no? Estamos distorsionando absolutamente el sentido de la discusión. De nueva cuenta, yo les invito a encontrar el laicismo en la obra de Zarco y de Ocampo, ¿no? A ver dónde diablos lo encuentran, porque si uno se los toma en serio, no van a estar ahí, ¿no? ¿Alguien más? Hay una pregunta entonces que queda en mi cabeza. Sabemos del establecimiento de ciencias eclesiásticas como el país, ¿no? Sabemos que un obispo poblano participa en ese establecimiento de ciencias eclesiásticas. Y de pronto se nos ha movido el esquema narrativo teleológico liberal mexicano de la primera mitad del siglo. Y me refiero por esta visión que ya la marco al principio, ¿no? La visión del progreso, vamos a construir una nación. Y de pronto cuando uno ve el rompecabezas de lo que era México, lo que hoy es México, puede ver de manera muy equilibrada los poderes eclesiásticos y civiles al menos en Yucatán, construyendo una universidad, ¿no? O en Zacatecas también habiendo otro tipo de movimientos. Entonces, si las categorías secular, si la categoría laico para la primera mitad del XIX no nos sirve, habría que entonces empezar a comenzar a vislumbrar qué serie de privilegios mantienen estos hombres más allá de las grandes figuras heroicas que tenemos, como decían por allá Mora, ¿no? Farías.
podemos hablar sí de una continuidad de privilegios de 12 hasta 48, 50, o más que de una continuidad de privilegios, de un control educativo en ciertas áreas del conocimiento que van a seguir por estas familias con privilegios de 12 a pesar de la independencia, manteniendo un orden educativo que tal vez no sea ni secular ni laico, sino que tiende a expandir una esfera política más grande, ¿no? Sí, mira, o sea, yo creo que detrás de la pregunta, el comentario que haces hay muchísimos temas, ¿no? Algunos te los puedo responder, otros definitivamente no, porque el tema, digo, lo sabe la doctora Rosalina Ríos, que también nos acompaña ahora, ¿no? El tema de la historia de la reforma educativa, de la educación en la primera mitad del siglo XIX es complejísimo, ¿no? Y todavía nos faltan muchos estudios de carácter local. Yo lo que creo es que a mí me parece muy importante tratar de zafarnos de estas categorías, ¿no? Leer estos autores o estos debates en sus propios términos y también enmarcarlos en su contexto inmediato anterior, que eran las grandes discusiones de la Ilustración católica del siglo XVIII. Yo, al menos en el caso del Seminario Diocesano de Morelia, lo que encontré fue también una gran continuidad de preocupaciones, de debates que estaban presentes en esa diócesis desde el siglo XVIII, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo le hacemos para conciliar la ciencia moderna, entendida como la entendían en esa época, ¿no?, con la fe, ¿no? Porque las dos cosas son buenas. Oye, pues ¿cómo vamos a decir que la ciencia moderna es mala? Pues no. Oye, ¿cómo vamos a decir que la religión no tiene verdades inmutables y absolutas? Pues tampoco, ¿no? Entonces, hay una serie de debates, de discusiones que están presentes desde esa época, y creo que a la luz de ellas es más fácil entender, por ejemplo, al Mora, al Gómez Farías, de 1833, de 1834, que si te fijas, están secularizando la educación en el sentido que antiguamente se le daba al vocablo secularización, es decir, asumiendo el control secular de la educación, no expulsando a lo religioso de lo educativo, ¿no? Porque ellos piensan que la educación está llamada a cumplir una función social, política, pues que es una clave de la civilización, ¿no? Pero pues que dado el retraso, la mediocridad, los privilegios, la corrupción del clero, el Estado tenía que inmiscuirse en eso, ¿no? Pero sin expulsar a lo religioso de la ecuación. No está eso en su mentalidad. Creo que leyendo entonces esos debates a la luz, digamos, de una discusión que viene de mucho antes, que viene de la época de las reformas borbónicas, muchas de estas reformas educativas tienen sentido. La doctora Rosalina, por ejemplo, ella estudió la reforma de Baranda en 1843, pero también, por ejemplo, hay una reforma muy importante promovida por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos de la dictadura de Santa Anna, de Teodosio Lares. Y Lares tiene, por un lado, una visión muy instrumental, técnica de la educación, centralista, homogeneizadora, ¿no? Decir, oye, podamos establecer planes de estudio a nivel nacional, y aquí pues ya estuvo bueno de andar todo el día formando gente que nada más disputa conceptos abstractos, ¿no?, sino que necesitamos enseñar ciencias prácticas y modernas, etc. Y Lares es al mismo tiempo el que está promoviendo con más ahínco la negociación del concordato, el que está promoviendo con más ahínco la unión Iglesia-Estado, ¿no? Y creo que no, en la mentalidad de Lares, ¿no?, o bajo ese contexto anterior, no supone una contradicción, ¿no? Eso creo que también es importante a tenerlo en cuenta a la hora de entender pues, los debates de la década de 1860, 70 en adelante, cuando realmente como consecuencia de la separación Iglesia-Estado, ahora sí hay que secularizar la educación. Y ay Dios, pues eso no es tan sencillo como parece, ¿no? Es necesario encontrar un nuevo marco filosófico, es necesario compaginarlo de alguna manera con una cultura que sigue siendo religiosa, y ese problema pues, sigue vigente incluso a principios del siglo XX, ¿no? O sea, pensemos que finalmente cuando los del Ateneo de la Juventud pues, le reprochan al positivismo su falta de espiritualidad, ¿no?, están haciendo eco de un debate que viene de mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, yo más bien diría que
yo te invitaría como a enmarcar en ese contexto la discusión, sin perdernos o sin distraernos con un uso anacrónico de conceptos que en realidad son del siglo XX, ¿no? La secularización, como la entendió la sociología del siglo XX, y el laicismo, como lo entendió el lenguaje político del siglo XX y como se entiende hoy día, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me autodoy la palabra. Solo para terminar, y esto más una cuestión de por interés historiográfico. Si la Iglesia, como comenzaste a decir, vio como una oportunidad mantener su independencia durante el republicanismo mexicano, ¿por qué se mantuvo en la historiografía la visión de una Iglesia retrógrada, conservadora, etcétera? O sea, falta de fuentes, falta de crítica de esas fuentes, ¿o por qué? Pues porque en realidad pues todavía esta historiografía era tributaria, ¿no?, de la historiografía liberal, ¿no?, de la década de 1870 en adelante, y esa historiografía liberal pues de entrada pues es la visión de los vencidos, ¿no? Perdón, de los vencedores, no de los vencidos, la visión de los vencedores, ¿no? Y es una visión que trata de justificar el resultado de la guerra, ¿no? El prólogo del tomo quinto de México a través de sus siglos, a través de los siglos, de esta obra cumbre, ¿no?, de la historiografía liberal mexicana, el prólogo que hace José María Vigil lo dice clarísimamente, dice, oye, la historia de la nación es la historia entre el clero, ¿no?, y el poder secular, ¿no? Es una historia que dice, la remonta hasta el siglo XVI, y dice, pues, su desembocadura gloriosa para la nación fue la reforma, ¿no? De eso se trata la reforma. Por lo tanto, bajo esa lógica, bajo una lógica todavía partidista, una lógica muy influida por el discurso militante, el discurso bélico de la década de 1850, los personajes tienen que ubicarse en uno de los dos lugares. Oye, si el Estado liberal era el progreso, era la voz de la nación, si patria, nación, república, liberalismo eran todos una misma cosa, pues eso, como muy bien observó David Brading, implicaba necesariamente, por una razón lógica, la expatriación ideológica y política del catolicismo, ¿no? Y en esa medida pues se convirtió como en un lugar común de la historiografía, ¿no? Y también creo que parte de la continuidad de ese lugar común se debió pues al subdesarrollo de la historiografía sobre la Iglesia hasta la década de 1980, 1990, ¿no? Si uno lee textos de la década de 1950, 1960, ¿cuáles son sus fuentes para saber de la Iglesia? Pues es o la historiografía liberal o la historiografía militante del catolicismo, del conservadurismo militante, ¿no?, que en realidad muchas veces es simplemente el espejo de la otra, ¿no? Entonces fue o ha sido necesario hacer pues todo un rescate de las fuentes, de las discusiones, de los temas de la época para empezar a modificar nuestra comprensión de este periodo. Y creo que es, hoy día creo que hay ya toda una generación de historiadores que está tratando este tema, que si uno lee sus obras pues ya es imposible pues sostener lo que decía la historiografía liberal tradicional. Les invito a leer a Brian Connaught en primer lugar, a los volúmenes de la doctora Marta Eugenia García Ugarte, la obra de Sergio Rosas, de Berenice Bravo, de David Carvajal, por supuesto, ¿no? Cuando uno lee todo eso, pues ya esta historiografía tradicional pues ya no tiene sentido, ¿no? Lo que creo que nos falta todavía es traducir todos estos descubrimientos de la historiografía reciente en una nueva visión sintética del periodo, ¿no? Muchas gracias. Pero pura curiosidad, ¿no? por conocimiento, profundidad del periodo, pero sí me pregunto desde el plano de la vida cotidiana, de la cultura popular, del día a día, qué tan entronizado estaba esta idea de la separación de esferas en la sociedad, en este contexto, es decir, qué ámbitos empezamos a ver rasgos donde se interioriza o no, o se rechaza la idea de separación de esferas, de la cotidianidad, finalmente, del día a día del. Pues yo creo que ciertamente antes de 1859
me cuesta pensar, ¿no?, en la cultura, en la vida cotidiana, esa separación de esferas. Y eso lo sabían perfectamente bien los liberales. En la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de la separación Iglesia-Estado, poco a poco van a ir creciendo esos espacios de autonomía, pero con muchas dificultades. Les ponía el ejemplo hace un momento del derecho familiar, del matrimonio, ¿no? La solución mexicana pues, es la misma solución que hemos vivido 150 años, es decir, llevar paralelamente dos regímenes, ¿no? Oye, pues sí, la gente se casa por lo civil, porque es lo que tiene efectos civiles, pero, pues, salvo en casos excepcionales, también la gente se casa por lo eclesiástico, porque si no se ve mal, ¿no? Entonces, creo que un reto que tiene la historiografía es ir descubriendo cómo se fueron creando y construyendo esos espacios de autonomía y cómo la sociedad fue adaptando e interpretando la legislación liberal a sus realidades. Creo que al final, y esto es muy visible en los expedientes judiciales de la época de la República Restaurada, el Porfiriato y de toda la primera mitad del siglo XX, al final pues la sociedad mantiene ciertos patrones, costumbres, prácticas, mentalidades, ¿no? Y muchas veces lo que tiene que hacer el Estado es simplemente pues tratar de respetarlas o de mantenerlas bajo los nuevos lenguajes, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Ya este es un ejemplo de la época porfiriana. Pues no hay pueblo que en México que pues donde no haya una bonita fiesta patronal y pues de vez en cuando alguna procesión, ¿no? Y más en el México del último tercio del siglo XIX. Bueno, al mismo tiempo, una de las cosas que hacen las leyes de reforma es prohibir eso, ¿no? Prohibir estas manifestaciones públicas del culto religioso, al menos en el espacio público. Eso, cuando realmente las autoridades trataban de hacerlo a rajatabla, podía significar violencia o muchísimos problemas a nivel local. Entonces, hay muchos casos que se ven en los archivos judiciales, ¿no?, donde hay funcionarios municipales, particulares, ¿no?, pues que son sometidos a proceso por haber autorizado una procesión, ¿no?, en el pueblo. Y finalmente, pues, ¿qué empezaron a hacer los tribunales federales en los juicios de amparo? Y la propia Suprema Corte. Pues trataron de encontrar vías para que eso se siguiera haciendo sin violar la ley, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia muy bonita, que creo que es de la década de 1890, donde la Corte dice, mira, una procesión masiva en un pueblo, si se hace en las calles, ¿no?, pues sí está mal, pero si se hace dentro de una propiedad particular, aunque sea al aire libre y aunque acuda todo el pueblo, no está mal. Oye, pues es una procesión en una propiedad particular, oye, eso está permitido por las leyes de reforma. Era una manera de violar el espíritu de la ley, ¿no?, pero una manera muy práctica de evitar los problemas que se daban por la aplicación rigurosa de la ley. Entonces realmente se trata de procesos, de prácticas que se van modificando con otra temporalidad que no es la de la historia política, que creo que ahí quienes han estudiado historia de las costumbres, de las mentalidades, lo saben muy bien. Las mentalidades, las prácticas sociales no se modifican por decreto, ¿no? Aunque la ley diga una cosa, finalmente la sociedad se adaptará o adaptará la ley a sus propias necesidades y van a ser más bien otros procesos de largo plazo los que sí nos van a empujar hacia una secularización, ¿no? Pero creo que es una historia que difícilmente la podemos concentrar en este periodo. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo.